Los invito a leer la escritura, hermanos. Quiero tomar dos citas en esta ocasión de la epístola de Santiago, capítulo 1. Si me acompañan, por favor, a leer. No sé si mis hermanos tengan ahí la oportunidad de ayudarnos. Capítulo 1 y en el verso 16 al 18. Dice de la manera siguiente: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El verso céntrico, o la parte de este verso que queremos tomar, hermanos, es el verso 18, donde dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora vamos a pasar ahí unas cuantas hojas adelante, la epístola de San Pedro, capítulo 1 y verso 18. El tema empieza desde el verso 18, hermanos, 1:18. Ahí nos dice que fuimos rescatados, y en el verso 22 nos dice que fuimos purificados a través de la palabra. Pero verso 23 vamos a tomarlo como referencia. Por favor, el verso 23, para ahorrarnos un poquito de tiempo, para acortar la hora y media que me dieron. Dice el verso 23, capítulo 1 y verso 23 de la primera de Pedro: Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una vez más, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiere decir que es eterna, ¿verdad? Bueno, hermanos, los invito para que me ayuden a hacer una oración y enseguida proseguimos con lo siguiente. Señor, te doy gracias en esta oportunidad por darme el privilegio, por concederme, Señor, de exponer un pensamiento de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, Señor. Nada tengo que ofrecer, pero tú eres el todo para nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos has coronado de favores y misericordias a cada uno de nosotros. Agradezco también porque hay mis hermanos y las visitas que nos acompañan en este día, Señor. Recompensa ricamente a cada uno de ellos, Señor. Y el propósito principal es que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad y que podamos conocerte de una manera mejor, que podamos mirarte con más transparencia, Señor, como tú eres. Te lo pido esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. A una ocasión, hace un tiempo, hace años, mandaron a un joven estudiante del colegio a predicar por allá al lado de Palacios. Casi todos nosotros estamos familiarizados con Palacios, ¿verdad? Lo mandaron a predicar este joven, tal vez era estudiante del colegio, y cuando regresó, hermanos, pues venía gozoso, venía bien fogoso porque ya ha predicado allá. Y empezó a platicar ahí, ¿verdad? No, dice, allá fui a predicarles, hermanos, y traía la unción y el espíritu que hasta me bajaba de la plataforma. Bien excitado el hermano, ¿verdad? Y luego ya dice, pero aquí ya es diferente, porque aquí están nuestros maestros y aquí está también nuestro pastor. Que aquí es más difícil. Pensé yo, no, pues a lo mejor no conocían tu vida allá, pero aquí ya te conocen. Espero que no vaya a pasar a mí esta tarde así, mis hermanos. Aleluya. Hermanos, algo que a mí me ha llamado la atención: cómo Dios, hermanos, creó y formó todas las cosas a través de su palabra. Y no solo eso, pero también su palabra, hermanos, miramos en la Escritura que su palabra es creativa, es eterna y también dice que es verdad. Un título que quisiéramos poner a este corto pensamiento que tenemos aquí, hermanos: ¿qué significa el nuevo
nacimiento? ¿O qué es el nacer de nuevo? ¿Qué significa el nuevo nacimiento o qué es el nacer de nuevo? Y a lo largo de esta corta plática, hermanos, a ver si alcanzamos a comprender qué es el nuevo nacimiento. Y si me tienen paciencia, vamos a entrar un poquito a la Escritura. Les dijo el Señor Jesús en la oración intercesora, cuando fue su último día que estuvo con los discípulos y estaba intercediendo por ellos. Y en esta oración dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando el salmista David, hermanos, en el Salmo 119, está exaltando a Dios, dijo: la suma de tu palabra es verdad. Entonces, quisiera yo, hermanos, darles algunos ejemplos para comprobar cómo Dios formó y ordenó todas las cosas con la palabra. Dice en Génesis capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Salmo 33, versos 6 y 9, ahí ustedes van a encontrar, dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y el ejército y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Le estoy tratando de dar algunos ejemplos cómo Dios hace todas las cosas a través de su pura palabra, de la pura palabra. Y el Hebreos capítulo 11 y verso 3, ahí ustedes van a leer, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Salmo 107, versos 19 y 20, dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de grande ruina. Y luego miramos también Isaías 55, 10, porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y no solamente eso, hermanos, cuando ustedes miran en Hebreos en el capítulo 1 y verso 3, no solo creó y formó todas las cosas que existen, allí también dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, mis hermanos, alcanzamos a mirar que esa palabra creativa también tiene el poder para producir un nuevo nacimiento, el tema que nos ocupa en esta tarde. La escritura que leímos dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando ustedes miran, hermanos, la escritura dice diferentes términos. Por ejemplo, usa el término renacer, usa el término volver a nacer, usa el término nacer de nuevo y el nuevo nacimiento. Estas palabras son sinónimos, tienen el mismo significado que los escritores usan intercambiablemente. Ahora, hay un pasaje muy popular que todo mundo conoce y ha escuchado: el encuentro de Jesús y Nicodemo. Dice que vino Nicodemo de noche, era un hombre principal entre el Sanedrín, compuesto por 71 hombres, 70 hombres y el sumo sacerdote. Pero sucede que Nicodemo vino de noche. Creo yo, hermanos, que tenía cierto temor que lo miraran los compañeros o que lo mirara el pueblo que se andaba juntando ya con el Señor Jesús. Creo yo que a lo mejor vino de noche. Y llegó Nicodemo
y llegó exaltando, halagando a Dios, al Señor Jesús, perdón, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras o las cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero sucede que el Señor Jesús como que no le siguió la plática. Yo no sé cuál sería el pensamiento del Señor Jesús, cuál sería la intención, pero lo cierto es que como el Señor Jesús le dice inmediatamente: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciese de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Sucede que Nicodemo no le entendió ese lenguaje. Y le dijo Nicodemo al Señor: Señor, ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo poder entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Entonces el Señor Jesús le tuvo que repetir la dosis una vez más. Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver o no puede entrar en el reino de los cielos. Y sigue la escritura, hermanos, pero creo yo que Nicodemo, al final de cuentas, sí entendió algo de lo que le explicó el Señor Jesús. Porque más tarde, después ya que el Señor Jesús fue crucificado, lo miramos ahí actuando. Quiere decir que sí alcanzó a reconocer lo que el Señor Jesús le había explicado. Pero, hermanos, este pasaje que le estoy mencionando aquí de Jesús y Nicodemo, hay varias interpretaciones que los predicadores y los enseñadores le han dado. Unos dicen, hermanos, que el nacer de nuevo es cuando la persona es sumergida aquí en la pila del bautisterio. Ellos dicen que allí, cuando la persona es invocada el nombre de Jesucristo, es bautizado en agua. Ellos dicen que ese es el nuevo nacimiento. Hay otros que explican de diferente manera. Ellos dicen que el nacer del agua es cuando el baby está dentro de la bolsa de agua, ¿verdad? Dentro del vientre de la madre, esa bolsa se rompe y nace el baby. Ellos dicen que eso es el nacer de agua y que eventualmente, cuando el creyente acepte el evangelio, nace del Espíritu. Bueno, esas son las diferentes explicaciones, hermanos, que algunos conferencistas o pastores dan en lo que se refiere a esta escritura. Pero, hermanos, cuando miramos la Biblia, el significado del agua, hermanos, realmente se refiere a la palabra de Dios o se está refiriendo al evangelio de Jesús. Les voy a dar evidencias, porque si yo no les doy, hermanos, evidencia de lo que está escrito en la palabra, mis palabras solamente sirven para comunicar, para dar ideas, pero cuando estamos leyendo la palabra, ese es el consejo de Dios. Y por eso siempre me gusta respaldarlo con una escritura. Para comprobar, hermanos, que el agua realmente en la escritura representa lo que es la palabra de Dios o el evangelio, San Juan capítulo 15 y verso 3 les dice el Señor Jesús a sus discípulos: mas vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y los voy a invitar para que lean conmigo para darles otra evidencia. Ezequiel, el profeta Ezequiel. Capítulo 36. Voy a leerles desde el verso 24. Ezequiel 36, verso 24 al 27. Dice de la manera siguiente. Escuchen. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Allí, hermanos, está hablando con el pueblo de Israel en la restauración. Ahora, lo único, hermanos, que puede cambiar, lo único que puede limpiar
nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro espíritu es la palabra de Dios o el evangelio de Jesucristo. Por eso les digo que se está refiriendo, cuando habla del agua, cuando está hablando con Nicodemo, se está refiriendo a lo que es la palabra de él o su evangelio. Les quisiera leer otra cita, hermanos, ahí en la epístola a Tito, para comprobar, hermanos, acerca de lo que estamos tratando. En el capítulo 3 y verso 5, a ver si no me equivoco en la cita. 3 verso 5, escuchen lo que nos dice ahí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, alcanzamos a mirar, hermanos, con esta evidencia, que cuando está hablando el Señor Jesús con Nicodemo, que el que no naciere de agua y de espíritu, se está refiriendo que el que no naciere de la palabra. Recuerden que la palabra de Dios es creativa y tiene el poder para dar un nuevo nacimiento a la persona. Entonces, a ver si no me apedrean por esto, mis hermanos. El bautismo en agua no produce el nuevo nacimiento. ¿Motivo por qué? Pero sí es necesario para la salvación o para el perdón de pecados. El bautismo en agua, repito una vez más, no produce el nuevo nacimiento, pero sí es necesario para el perdón de los pecados. ¿Qué dijo Pedro en el capítulo 2, verso 38 de los Hechos? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, miren, el bautismo, hermanos, en agua, en el nombre de Jesucristo, es exclusivo y único para perdón de pecados. No hay otra. Bíblicamente no hay otra manera de que los pecados de la persona sean perdonados si no es a través del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Porque, hermanos, realmente lo que quiere decir el bautismo, hermanos, es un símbolo o es semejanza de la sepultura de Cristo. Eso es lo que quiere decir el bautismo en agua, es símbolo de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo, hermanos, es una identificación de la muerte de Cristo. Y los voy a invitar para que lean conmigo. La epístola a los Romanos, capítulo 6. Al cabo, si nos tardamos un poquito más o si nos despedimos más pronto, mis hermanos, nada más no le digan al pastor y todo está bien. Capítulo 6 de la epístola a los Romanos, verso 3 en adelante. Escuchen, hermanos, para verificar que el bautismo en agua solamente representa la sepultura de Cristo o está simbolizando muerte de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, verso 3 del capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está preguntando. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, hermanos, el bautismo en agua significa muerte o sepultura y es muy diferente a nacer. ¿Verdad que sí? No es lo mismo nacer y morir. Espero, hermanos, que me estén entendiendo, dice el pastor. Si ustedes no me entienden, yo sí me entiendo lo que estoy diciendo. Entonces, hermanos, concluimos con esto, que el nuevo nacimiento solamente lo produce la palabra de Dios, porque su palabra, hermanos, es la semilla, su palabra es la simiente, su palabra es la única que engendra, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Y Santiago, lo que leímos también, él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. En la antigua versión dice, él de su voluntad nos engendró para nacer de nuevo.
Pregunto yo, hermanos, ¿qué es un verdadero cristiano? Aquí vamos a entrar un poquito a lo difícil, ¿ok? A ver si no me empiezan a tirar con tomates o piedras. ¿Por qué, hermanos? ¿Motivo por qué? Porque alguien puede ser musulmán y no ser cristiano. Ahorita vamos a mirar. Alguien puede practicar el mormonismo y no ser cristiano. Alguien puede ser testigo de Jehová y no ser cristiano. Lo estoy hablando con respeto. Enseguida miramos la palabra. Alguien también puede estar, otra persona puede estar dentro del romanismo, puede estar dentro del hinduismo y no ser cristiano. Entonces, hermanos, ¿qué es un verdadero cristiano? Porque algunos, hermanos, nos llamamos cristianos, pero solamente de nombre. Y cuando estaba oyendo la prédica de la mañana, pensé, pues si yo no le hablé a mi hermano Albert para que hablara de este tema, pues yo también lo traigo en las notas. ¿Qué hacemos? Pensé yo, pues ya no les diré nada. Pero dije, no, pero es otra congregación, no hay que decirles. Entonces, hermanos, a veces nos escondemos en ese nombre o nos escondemos en el título de cristianos. Venimos aquí el domingo y somos cristianos y estamos aquí, aleluya, glory to God, praise the Lord, paz de Cristo. Pero sucede que cuando llegamos el lunes al trabajo, ya no somos cristianos, ahora somos cristinos. Porque nos empezamos a pelear con el compañero, empezamos a discutir y ahí es donde la burra mató a Genaro. Entonces, ¿qué es lo que es un verdadero cristiano? Y la razón que le estoy diciendo, hermanos, esto, porque yo lo he mirado con mis propios ojos. He mirado donde uno le dijo al otro dentro del templo, porque la iglesia somos nosotros, el templo es las cuatro paredes y el cielo que donde estamos aquí. Y no me lo han contado, yo lo he mirado con mis ojos, donde le dijo un hermano al otro, pues ¿sabes qué? Pues si no te gusta, entonces vámonos para afuera para arreglarnos de otra manera diferente. ¿Qué les parece? Ungido y con el don del Espíritu Santo. Por eso digo, a mí no me lo han contado, yo lo he mirado. Repito una vez más. El domingo vinimos a la iglesia y aleluya, todo está bien, gozosos, pero ya regresando nos encontramos con algún problemita y se nos acabó lo cristiano, ahora somos cristinos. And it's not good. No sé, hermanos, si ustedes la mirarán de una manera diferente. Bueno, les voy a dar, hermanos, aquí una característica de lo que es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, hermanos, es un seguidor de Cristo Jesús. El ser cristiano es una relación viva y dinámica con Dios. Lo repito una vez más. El ser cristiano es una relación viva y dinámica con Dios. El ser cristiano, hermanos, es una comunión con el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. El ser cristiano, hermanos, es una convicción genuina que está dentro de la persona, que no diga, ¿sabes qué? Este domingo no voy porque tengo que hacer otra cosa. Que el jueves, no, pues espérate, parece que va a llover, mejor nos quedamos en el cantón. Esa no es una convicción genuina, mis hermanos. El ser cristiano, hermanos, es una obediencia continua. No ahora sí, mañana no. El ser cristiano, hermanos, es un entregamiento total. Y no hay vuelta de hoja. Si ustedes tienen otra descripción, otra manera de mirarlo, yo respeto su decisión, hermanos, pero yo así le alcanzo a mirar aquí. Miren, un nuevo nacimiento, hermanos. Lo que les acabo de mencionar allí, hermanos, las diferentes características de un verdadero cristiano, ahora ustedes ayúdenme para poder clasificar en qué categoría caigo yo o cae usted, de los que les mencioné aquí. ¿En qué posición nos encontramos nosotros o en qué posición me encuentro yo o en qué posición está usted? De las características que le diga mi hermana.
Con el bautismo, sí, bueno, está bien, mi hermana, pero recuerde que el bautismo no nos trajo el nuevo nacimiento. Dice que perdona los pecados, pero no quita las inmundicias de la carne. Que si este cuerpecito no es gobernado a través del Espíritu Santo, va a ser unas payasaditas medias curiosas. Tiene que haber un gobierno, hermanos, una fuerza mayor, que cuando yo voy a cometer algo que no está bien delante de Dios, haya una fuerza que me refrene y diga, no puedes hacer eso. Pero si no está el gobierno del Espíritu, rienda suelta, lo que tú quieras hacer. Nadie lo va a gobernar. Miren, un ejemplo. En el nacimiento físico, hermanos, ustedes y yo fuimos engendrados por nuestros padres, ¿verdad? Ahora, por decir yo en mi persona, en lo que concierne a mi persona, yo heredé, por ejemplo, el color de los ojos de mi padre. Heredé también, es posible que la manera de hablar, pero también creo yo que heredé de la manera que camina el jefe. Yo camino igual que él. Eso estamos hablando, hermanos, en lo que es en el nacimiento físico. Y de mi madre, por decir así, heredé, por ejemplo, el color de la piel. Tengo la manera de los gestos de reír, lo mismo que mi jefa, como era ella antes, cuando estaba con vida. Heredé también lo que es el color del cabello. Así lo tenía, pero antes de que te cambiara de color. Ahora, miren, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque recibí los genes de mi padre y mi madre cuando se juntaron ellos. Esos genes pasaron a mi persona. Y según la genética, estudia los rasgos físicos e intelectuales del individuo. O en otras palabras, la genética estudia, hermanos, cómo se mira la persona físicamente, cómo piensa, cómo actúa, o sea, comparándolo con sus padres. Eso es lo que estudia la genética. Entonces, yo recibí los genes de mis padres. Así es exactamente en lo espiritual, hermanos. Fuimos nosotros engendrados por Dios a través de la palabra. Entonces, según la genética, esos genes espirituales, hermanos, están dentro de nosotros. Y si de veras están allí, porque recuerden que la naturaleza de Dios fue implantada dentro de nosotros cuando recibimos la palabra. Si es que nacimos de nuevo. Entonces, si la naturaleza de Dios, hermanos, fue implantada o fue engendrada en nosotros al recibir la palabra, entonces quiere decir, como decía mi hermana, ya somos una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, debe de resaltar en nosotros lo que es el carácter de Dios, si es que nacimos de nuevo. O debe de sobresalir, hermanos, lo que fueron las características de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. ¿Cuáles son? Amable, compasivo, misericordioso, benigno, justo, etcétera, etcétera. Eso era también el carácter de Dios. Porque, hermanos, su palabra es la que produce la fe. Su palabra es la que imparte la vida. Su palabra es, hermanos, la que da luz. Su palabra es la que verdaderamente produce una vida cristiana. Nada más. Recuerden que al principio les recité varios versos de lo que es la palabra creativa. Bueno, también esa palabra tiene el poder para dar un nacimiento nuevo. Y ahorita vamos a mirar las características del nuevo nacimiento. ¿Qué dijo Santiago? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es posible, hermanos, que una persona o el creyente nació de nuevo, tuvo un nuevo nacimiento. Pero sucede, hermanos, que en esa persona no hubo un desarrollo, no hubo una madurez,
Entonces, ¿qué pasaría con esto, hermanos? Si la persona realmente nació de nuevo, pero no tuvo un desarrollo, no alcanzó una madurez, entonces esa persona o ese creyente se quedó un niño espiritual. Y ahorita vamos a leerlo, a ver cómo nos va. Repito, lo que estoy hablando aquí, hermanos, las características que estamos hablando de un nuevo nacimiento o de un verdadero cristiano, apliquémosla a nuestras vidas, hermanos, a ver si en alguna de ellas nosotros estamos ahí al tanto con eso. Miren, Primera de Corintios, capítulo 13. Para que no digan que el hermano Abel nomás se la sacó de la bolsa y de una manera. Primera de Corintios, capítulo 13. Dice de la manera siguiente. Y el verso 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Les está dando un ejemplo físico para que entiendan lo que les va a decir enseguida. Ahora miren, ¿por qué decimos esto? Ahora les voy a leer capítulo 3, allí mismo, de Primera de Corintios. En el capítulo 3, verso 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Qué les parece, hermano? Ni al principio ni después. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y empieza a mencionar celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como hijos de inconversos. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? ¿Por qué les está diciendo? ¿Saben por qué? Porque están hechos de azúcar, se derriten nomás cuando les quiere decir uno algo. El ujier los quiere sentar en algún lugar exclusivo o les dice: por favor, siéntese acá. Yo me siento donde me dé mi gana y si no me gusta me largo. ¿No andaremos como niños en Cristo? La persona o el creyente pudo haber sido bautizado hace 30, 40 años, pero nunca creció, no se desarrolló, entonces se quedó un niño espiritual. Y por eso dice el apóstol Pablo, no les puede decir uno nada porque se derriten. No hubo madurez, no hubo nada de eso, hermanos. Entonces, por eso el apóstol Pablo les escribe esta carta. Y por si fuera poco, el escritor a los hebreos le asegunda también. Miren, Hebreos. No sé si los que estuvieron, bueno, algunos estuvieron la mañana aquí, pero el hermano Albert mencionó algo. Hermanos, me dijo el pastor que les predicara yo, porque él cree que ya les está hablando muy fuerte y quiere que sea, a ver si alguien cambia de tono. Sucede que el hermano Albert llegó más bravo, nos empezó a echar de arriba abajo. Y yo dije: Señor, pues yo no pienso hacer eso. Yo me la quiero, just, I want to take it easy con los hermanos para que la próxima que me den la chance no vayan a salir por la puerta. Y por eso dije, yo voy a hablarles calmadamente a los hermanos con toda la sabiduría de Dios para que no me quieran apedrear. Vean lo que dice aquí el escritor a los Hebreos. Capítulo 5, verso 12 al 14. Escuchen los que puedan, por favor, ahí. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que en el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es el escritor a los hebreos, hermanos, tratando con el mismo tema. Ahora,
¿Cuáles son las características, hermanos, de un nuevo nacimiento? ¿O cuáles son las evidencias de alguien, de un creyente que ha nacido de nuevo? Vamos a mirarlas. Les dijo el Señor Jesús a sus discípulos, dice, el árbol por su fruto es conocido. O les dice también en otra escritura, o por sus frutos los conoceréis. La persona, hermanos, que renació o que nació de nuevo por la palabra, primera característica, sus pensamientos ya empiezan a cambiar. Ama a todo mundo, hermanos, porque anda en su primer amor. Si un poste se le atraviesa, a ese le da un abrazo, porque anda prendido en su primer amor. Esa es una de las características. Antes traía la botella de Budweiser, ahora trae la Biblia en la mano, testificándole a sus amigos que Cristo sana y salva. Están cambiando los pensamientos, ¿sí o no? Y luego después, antes maldecía y odiaba a los hermanos, pero ahora convive con ellos y los ama también. Antes, hermanos, el compadre le quería ganar al compadre con la comadrita, pero ahora ya no, porque hay un temor dentro de él y ama al hermano y también ama a la hermana en Cristo Jesús. ¿Se fijan que los pensamientos empiezan a cambiar? Entonces, hermanos, el nuevo nacimiento lo que viene a hacer que automáticamente cambia los hechos de la persona. Porque nuestros hechos, hermanos, son el fruto de nuestros pensamientos. Lo que estamos, las payasaditas que andamos haciendo, es lo que anda dentro de la cabecita. Las acciones, hermanos, están exteriorizando lo que anda dentro de nuestra mente. Y si no están de acuerdo conmigo, hermanos, pues yo les invito para que me hablen o me digan, hermano Abel, yo no estoy de acuerdo con las cosas que está usted hablando allí. Entonces, hermanos, ya vamos con rumbo al final. Recuerden que les dije que no iba a tardar mucho, porque el pastor ya llegó y no sé que me haga las señas. Y después de la siguiente vez no me da quebrada. No se crea, hermanos. Entonces, el verdadero, hermanos, y nuevo nacimiento, vamos a mirarlo. El verdadero nacimiento produce una transformación total. Le da a la persona, hermanos, una mente completamente renovada. Su espíritu es regenerado porque estaba muerto antes de oír la palabra. Cambia su manera de actuar. Produce la palabra o el verdadero nacimiento, produce la vida verdadera cristiana. Transforma los pensamientos, repito una vez más. Ya no hablamos como hablábamos antes, ya no andamos insultando gente, ya no andamos insultando al vecino. Lo que antes hacíamos, hermanos, ya no lo practicamos. Y si lo estamos haciendo, I think it's time to stop doing that kind of stuff. Ahora hasta el inglés salió, hermanos. Aleluya. Creo yo, hermanos, cuando la persona nació de nuevo, hermanos, otra de las características es que ahora es gobernado por el Espíritu Santo, los que le mencioné al principio. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y no os conforméis a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el apóstol Juan, hermanos, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y quiere al que me envió, no andará en tinieblas, mas no pasará condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es diferente, ¿verdad? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Él, de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. ¿Cuánto tiempo me quedará, mis hermanos? ¿Ya completé la hora? Vamos en 30, ¿verdad? Apenas. Gloria a Dios.
¿Qué le parece a unos 5 días y nos vamos? Porque allá nos están esperando atrás. Al cabo, la hermana que cocinó todo, no sé, ahí, ahorita la miré aquí, no, ya se fue. Bueno, mis hermanos, miren, para terminar voy a mencionar esto. El Señor Jesús, hermanos, dio su vida y murió por lo que miró en este mundo. Repito una vez más, el Señor Jesucristo dio su vida y murió por lo que miró en este mundo. ¿Qué fue lo que miró? Vio la humanidad, vio que toda la humanidad iba con rumbo al infierno. Íbamos todos nosotros a una condenación y a un juicio eterno. Eso es lo que miró el Señor. Miró que toda la humanidad iba con rumbo al infierno y cada uno de nosotros íbamos a un juicio eterno y condenación para siempre, hermanos. Por eso dice la Escritura, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego el escritor mismo, Pablo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, hermanos, los discípulos, escuchen, también murieron por lo que vieron. Y ellos vieron, hermanos, que un Cristo crucificado murió, fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos al tercer día. Eso fue lo que miraron los discípulos. Vieron a un Cristo crucificado que murió, fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos al tercer día. Entonces, lo que vieron los discípulos, miraron que hay resurrección después de la muerte y que hay vida eterna después de la resurrección. Eso fue lo que ellos miraron. Los apóstoles, hermanos, dieron sus vidas por predicar la resurrección de Jesucristo. Y ellos, hermanos, no les importó morir cómo, ni cuándo, ni a qué hora, ni nada. Habrían de morir porque ellos habían mirado que hay resurrección después de la muerte. Según la historia, hermanos, de ellos, 4 de ellos fueron crucificados. Y uno de ellos dijo el apóstol Pedro, yo no soy digno de morir como mi maestro. A mí quiero que me crucifiquen con mi cabeza hacia abajo. 4 de ellos fueron crucificados. 2 de ellos, hermanos, fueron decapitados. Aparte de Juan Bautista y San Pablo, 2 de ellos fueron decapitados. 2 de ellos también fueron alanceados con lanzas, hermanos, los mataron. Otros 2 de ellos, hermanos, fueron apedreados. Otro de ellos fue aserrado con una sierra. El último de ellos que murió, el apóstol Juan, lo echaron en un caso de aceite hirviendo y como no se murió, entonces lo enviaron a la isla de Patmos, allá junto a Grecia. Ese fue el último de ellos. Pero todos los demás, hermanos, murieron muertes trágicas. Ahora, mi pregunta para ustedes y para mí: ¿cuánto estoy dispuesto yo a padecer por el evangelio? ¿Estaré dispuesto a dar la vida como la dio nuestro Señor Jesucristo, como la dieron los apóstoles? ¿Cuánto estaré yo dispuesto a padecer por ello? ¿Nada? Del 1 al 10, 5, 4, 6. El 10. Mi hermana está lista para dar el todo por ella. Ahora, cuando los discípulos miraron esto, hermanos, que había vida o que había resurrección después de la muerte y que hay vida eterna después de la resurrección, ellos les dijeron, no importa cómo muramos, como sea, sabemos que hay vida eterna, así como miramos a nuestro Señor Jesús o a nuestro Maestro. Dice el apóstol Pablo, hermanos, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, hermanos,
Piénsenlo ustedes, mediten conmigo. El Evangelio es el único que trae salvación. Es el único mensaje que trae vida eterna, y el que lo acepte en su corazón y lo crea tiene acceso y entrada a la vida eterna. Puestos sobre sus pies, mis hermanos. Les agradezco, hermanos, por su tiempo y espero que no me haya tardado mucho. Pero recuerden, no se vayan a ir. Los que gusten pasar al altar, hermanos, antes de irnos, vamos a hacer vamos a hacernos un autoestudio de nuestra concienzudo. ¿Dónde es donde estoy yo parado de acuerdo a las características de un verdadero cristiano? ¿Dónde me encuentro yo de las características de un nuevo nacimiento? ¿Seré realmente un seguidor de Cristo? Hermanos, Dios les bendiga, nuestro hermano con nosotros.